Capítulo 18. Dudas. Entonces, ¿qué piensan todos ustedes al respecto? Todos parecían claramente preocupados después de que Tatsuki terminó su informe, pero finalmente fue Rukia quien rompió el silencio diciendo, con el ceño fruncido: bueno, es difícil decirlo con seguridad, pero ciertamente sugeriría la participación de un tercero, ¿no? ¿Eso? No necesariamente. Ciertamente sugiere que alguien quiere que pensemos en un tercero en acción, pero eso es lo que debería hacernos sospechar que eso no es lo que está pasando aquí. Casi todo el mundo miraba perplejo ante la declaración de Yoruichi. Al ver lo pensativa que se veía, algo fácilmente perceptible en su forma de gato, Ichigo decidió pedirle una explicación. Había aprendido durante el entrenamiento que ella no estaría dispuesta a hacerlo de otra manera. Por alguna razón, realmente parecía preferir pensar sola, aunque explicaba fácilmente cada vez que se le pedía. No es. Piénsalo. Si no tuviéramos al segundo yo apareciendo para salvarte, naturalmente habríamos pensado que el primero era solo otro de los Oyous que se han aliado con Jinjo e Hirako, actuando como un señuelo para el miembro de su grupo para escapar. Pero con el segundo, apareciendo justo a tiempo para distraer al Shinigami de perseguirte, hace que parezca que otro tercero estaba tratando de ayudar a nuestro enemigo a escapar y dejarte escapar. Una situación peligrosa. ¿Quién tendría algo que ganar con eso, y por qué lo harían? No, creo que algo diferente está pasando aquí. ¿Cómo qué? Al igual que Hirako y Jinjo han perdido el control de algunos de los huecos que los estaban ayudando. Tal vez sabían que los estábamos siguiendo, pero no querían que lo supiéramos, excepto que el hueco que te atacó lo hizo ignorando sus órdenes, así que, usaron a uno de los aún obedientes para hacernos pensar en un tercero tomando medidas. Eso tenía un extraño sentido. Parecía menos probable que simplemente un tercero estuviera involucrado, pero, de nuevo, Ichigo no era un espía profesional. No estaba seguro de en qué nivel de complejidad era más probable que algo fuera una mala dirección del enemigo en lugar de una intromisión de terceros. Por lo tanto, decidió que también podría confiar en Yoruichi en el asunto, y en su lugar decidió hacer lo que le parecía la pregunta obvia. Pero, ¿por qué hacer algo tan intrincado? Porque quieren que los sigamos, probablemente para llevarnos a una trampa. ¿De verdad crees que esa es su intención? Ichigo estuvo de acuerdo con la duda de Ishida, pero Yoruichi parecía convencido de tener razón en este punto, ya que la consideración desapareció del hocico de la gata mientras asentía con decisión. Sí. Tiene sentido y explicaría por qué, a pesar de que deberían estar en alerta máxima debido a que ahora saben que estamos rastreando al menos a algunos de ellos, no han cambiado sus rutinas de ninguna manera que podamos. Aviso. Están tratando de atraernos con una falsa sensación de seguridad. Entonces, ¿qué? Simplemente cargamos para activarlo intencionalmente, así que al menos estamos preparados. El comentario de Tatsuki hizo que Yoruichi dirigiera una de sus sonrisas. Como siempre, era difícil decir si estaba destinado a alentar o amenazar, los gatos simplemente no estaban hechos para ese tipo de expresiones. Me gusta tu forma de pensar, chico, pero eso nunca funciona en la realidad. No, lo que tenemos que hacer es encontrar una manera de volver en su contra lo que sabemos que es su debilidad. Están tratando de ocultar el hecho de que no lo hacen. No tienen control total sobre los Oyous que están manipulando. Tenemos que aprovecharlos. ¿Y cómo hacemos eso? Tengo una idea. Ishida lo había estado siguiendo en silencio hasta ese momento, por lo que Ichigo se sorprendió un poco cuando habló. A juzgar por su expresión seria y determinada y la forma en que su alma resonaba, Ichigo tuvo la impresión de que sentía que era necesario, en lugar de simplemente querer unirse a la conversación. Una vez que todos lo estaban mirando, el arquero continuó, en el mismo tono. Si realmente tienen una correa tan débil en los huecos que trabajan para ellos, entonces tal vez unos pocos cebos huecos podrían ayudar a inclinar la balanza y hacer que esos huecos se vuelvan frenéticos. Y no importa cuán bien informados puedan estar, la variedad de artículos que usamos los Kinki es tal que deberían sorprenderse con al menos algunos de los que yo podría utilizar. Mira, ahora eso es más como eso. Mientras Yoruichi sonreía una vez más en esa forma inquietante de ella, Urahara parecía pensativo cuando le preguntó, golpeando distraídamente su escritorio con los dedos. ¿Pero es realmente un plan suficiente para manejar lo que nos lanzarán? El gato se encogió de hombros, aparentemente despreocupado. Es un comienzo. ¿Qué más sugieres? Podríamos pedir ayuda a los Fullbringers. Ishida hablando, Ichigo lo esperaba, pero Chad no, y su sugerencia fue lo suficientemente extraña como para recibir muchas miradas dudosas y perplejas.
Sin embargo, no parecía molesto por ellos de ninguna manera, y tampoco dio más detalles. Eventualmente, después de considerar seriamente su sugerencia, si la duración del silencio era una indicación, eso no funcionaría. Si los dejamos ir, se unirán a nuestros enemigos y les hablarán de nuestras capacidades. Es un riesgo demasiado grande para que lo asumamos. Ichigo no estaba tan seguro. Ori me parecía bastante segura de que sería capaz de convencerlos y claramente Chad al menos estaba convencido de que tenía una oportunidad, pero Ishida y Rukia asintieron con la cabeza en acuerdo con el punto de Yoruichi, por lo que Ichigo decidió dejarlo pasar. Tatsuki, mientras tanto, parecía molesto porque todo lo que habían logrado decidir era que Ishida les proporcionaría algunas de sus cosas de Kinki y pateó la pata de una mesa cercana antes de cruzarse de brazos. Vamos, tiene que haber algo más que podamos hacer. ¿Cómo podemos lograr algo si no ponemos todo nuestro esfuerzo en ello? Ichigo trató de pensar en alguna forma de calmar a Tatsuki, algo más proactivo que pudieran hacer para resolver el problema en cuestión. Si bien su impulso y determinación eran buenas cualidades en sí mismas, Ichigo sabía que su mejor amigo solo podía reunir su paciencia cuando trabajaba activamente para lograr algún objetivo y esperaba que su oponente cometiera un error, sin importar que tan bien preparados pudieran estar siguiendo las instrucciones de Ishida. Idea, tuvo que irritar. Lo pensó, pero nada parecía venir a su mente, su antiguo plan seguía siendo la mejor apuesta que tenían, y fue entonces cuando se dio cuenta de por qué el antiguo plan se sentía tan insatisfactorio en este momento, y cómo podría mejorarse y mejorarse. Proactivo al mismo tiempo. Quizás, podríamos intentar provocarlos antes de que estén listos. Yoruichi y Rukia se giraron en su dirección ante eso, pero fue esta última quien preguntó, sonando claramente curiosa. ¿Qué quieres decir? Bueno, tal como yo lo veo, quieren llevarnos a una trampa. Van a fingir que no saben que nos estamos siguiendo hasta que su trampa esté lista, y luego nos la tirarán encima, momento en el cual nosotros contrarrestarlo usando las cosas de Ishida. Pero, ¿y si los atacamos ahora mismo, antes de que la trampa esté lista? Rukia frunció el ceño ante el comentario. ¿Cómo cambia eso algo? Queríamos esperar para lanzar el ataque porque, si lo hacíamos temprano, nos preocupaba que Hirako se enterara de nosotros y se escapara, ¿verdad? ¿Algo más? Cuanto más esperemos, mejor será su trampa, más difícil será para nosotros ganar, por lo que es mejor que ataquemos ahora mismo. Ahora eso es más como eso. Tatsuki golpeó su palma con el puño con clara satisfacción por la sugerencia de Ichigo, pero Ishida levantó la mano y lo interrumpió. Voy a necesitar al menos un día para recolectar todo lo que pueda y tal vez preparar algunos más, así que cuanto antes podamos el ataque sería mañana. Aunque, obviamente, cuanto más tarde ataquemos, más Jinto podré preparar para que lo usemos. Sí, pero escuchaste a Ichigo, cuanto más esperemos, más tiempo tendrán para preparar su emboscada también. De hecho, Tatsuki e Ichigo tienen un buen punto. El tono de mando en la voz de Yoruichi fue suficiente para asegurar el silencio de todos, y ella continuó explicando. No tiene sentido esperar más. Si Hirako quisiera escapar, ya lo habría hecho. Claramente, él piensa que tender esta trampa es su mejor opción en este momento, tal vez espera capturar a uno de nosotros y obligar a los cautivos a llevarlo a la sociedad de almas, o tal vez solo piensa que eliminarnos a todos hará que sea más fácil para él desaparecer después. Claramente no sabe que estoy aquí y, por lo tanto, cree que puede obtener una gran victoria. Quiere para forzar la confrontación, no correrá si lo apuramos. Golpeemos mañana, y si lo hacemos bien, será el final de esto. Todos asintieron con la cabeza, luego Tatsuki gritó, casi vibrando de emoción. Está bien, vamos a decirle a Orihime. No puedo. Espera a mostrarles a estos muchachos de qué estamos hechos. Ichigo notó que, mientras Chad estaba detrás de Tatsuki, Ishida parecía estar discutiendo algo más con Urahara y Rukia. Yoruichi de alguna manera ya se había ido. Dejó que los tres lo hicieran. Ishida estaba probablemente pidiendo consejos sobre qué armas de Kinki llevar consigo, y en su lugar siguió a sus amigos escaleras abajo, al sótano de la tienda que había sido reutilizado como la nueva vivienda temporal de los tres Fullbringer que habían capturado. La habitación era relativamente amplia, comparable al tamaño de un loft, con una puerta que conducía a un baño de servicio al final. Ya había una cama, pero Urahara había agregado un sofá para dormir, y un par de hamacas habían sido colgadas en una esquina del espacio, mientras que en la otra había un biombo para vestirse. También había una mesa de comedor más grande y una mesa de té redonda más pequeña, además de unas 2 docenas de sillas, todas de madera.
En este momento, Haki estaba sentada en la mesa más grande leyendo un libro, Hiriko estaba durmiendo la siesta en el sofá, mientras que Orihime y Riruka estaban sentadas en la cama y discutiendo, si Ichigo no estaba equivocado, sobre quién se comió la última dona en el paquete que estaban compartiendo. Ichigo no pudo evitar reírse cuando Tatsuki puso una mano en su frente al ver a Orihime hacer una mueca de súplica a Riruka, mientras la pelirroja intentaba resistirse e insistir en que la última dona era suya. Orihime, deberíamos irnos ahora, hemos terminado de planear. Eso hizo que la chica se volviera con una gran sonrisa en su rostro. ¿Sí? Entonces, ¿has logrado que los demás dejen que Riruka, Haki y el señor Hiriko ayuden? No, ninguno de ellos confía en ellos. Riruka se burló de eso, mirando al grupo y dijo, y tienen razón al hacerlo, no se equivoquen, no nos hemos hecho amigos solo porque no estoy tratando activamente de matarlos en este momento. Libérame y pelearé contigo de nuevo si Jinjo me lo pide. Orihime infló sus mejillas molesta por eso y dijo, ¿por qué debes ser tan terca, Riruka? Sabes que lastimar a la gente está mal, y tu amiga quiere lastimar a tanta gente. ¿Cómo puedes no entender eso? Riruka negó con la cabeza con una risita, acariciando a Orihime en la cabeza. Podría haber decidido no lastimarte, y por respeto a lo que estás tratando de hacer, haría que Injo mantuviera las bajas al mínimo, pero no voy a traicionarlo sin más. Pero no te dejarán salir si no prometes que no pelearás más. ¿Por qué no puedes simplemente prometer que no volverás a lastimar a nadie, como hizo Haki? Haki está mintiendo. Haki, ¿me mentiste? La mujer no levantó la vista de su libro, simplemente pasó la página siguiente mientras respondía distraídamente. Por supuesto que no, prometí que no volvería a pelear contigo si me dejabas libre porque lo decía en serio. Orihime dejó escapar un suspiro de alivio ante eso, aunque la capacidad sensorial de Ichigo le dejó en claro que a la mujer en realidad no le importaba dicha promesa. En particular, no quería pelear con ellos, pero eso tenía más que ver con no querer hacerlo. Ser derrotado otra vez que cualquier otra cosa. Estaba claro que, si Jinjo se lo pedía, cada uno de los Fullbringers estaría listo para luchar por su causa nuevamente. Mientras tanto, Orihime continuó reprendiendo a Riruka. Entonces, ya ves, no hay necesidad de ser tan malo. Solo te estoy diciendo cómo es, Orihime, no hay nada malo en ser honesto. Hay si las cosas sobre las que eres honesto hieren a la gente. Así que debería mentir entonces, para que la gente no se sienta herida por mis palabras. ¡No! Deberías dejar de pensar cosas que lastimarían a la gente si las dijeras en voz alta. Ichigo ya podía ver que Orihime estaba entrando en uno de sus estados de ánimo determinados, y sabía por experiencia personal que ella podía superar a cualquiera cuando se ponía en marcha. Tatsuki claramente estuvo de acuerdo con la evaluación, porque interrumpió la discusión con bastante rapidez. No tiene sentido discutir con ellos, Orihime, no van a cambiar de opinión. Pero Tatsuki ofreció una de sus sonrisas de suficiencia ante eso, colocando sus puños cerrados a los costados. Eso es porque los derribaríamos de nuevo si fuera necesario. Le gané a su jefe solo, tú derribaste a dos tú solo, y Chad ya noqueó al otro 2 veces, y ahora tenemos todos sus elementos potenciados. Y hemos mejorado esta última semana, mientras que ellos no pudieron practicar en absoluto. Por eso digo que los dejemos ir, porque podemos limpiar el piso con ellos cuando queramos. Riruka miró a Tatsuki entonces, su anterior discusión con Orihime completamente olvidada mientras gruñía. ¿Estás tan seguro de eso? ¿Por qué no lo intentamos aquí y ahora, solos tú y yo, y vemos si puedes? Pon tu dinero donde está tu boca. Cuando y donde quieras, nunca me canso de golpear a los matones arrogantes como tú. Lo que me gustaría saber es, ¿por qué estás tan dedicado a seguir a Jinjo? Riruka levantó una ceja sorprendida por la pregunta de Chad, algo que Ichigo no pudo evitar compartir. En realidad no había considerado el asunto, pero si lo hubiera hecho, no estaba seguro de que le hubiera importado particularmente. Saber que el tipo tenía que ser detenido era suficiente para él. Pero, claramente, no para Chad. Por su parte, Riruka simplemente resopló, cruzando los brazos con molestia mientras respondía. Nunca lo entenderías. Podría, si me lo explicas. Bien. Tal vez entonces ustedes me dejen en paz. Ella se levantó. Verás, Jinjo fue un Fullbringer desde que era muy joven. Aprendió por sí mismo cómo usar el poder de las notas que su padre había dejado atrás antes de escapar del país y abandonar a Jinjo y a su madre aquí, solos. Ella no podía defenderse de Hoyous, así que Injo lo hizo por ella. No tenía motivos para esperar que alguien más lo hiciera por él si no lo hacía. Así es como funciona el mundo, después de todo. Eso es tan triste.
más bien tan cínico, diría yo. Ryuka ignoró tanto la expresión llorosa de Orihime como la molestia de Tatsuki, y en su lugar se concentró por completo en el rostro atento de Chad mientras continuaba. Un día, estaba de camino a casa cuando sintió que un hueco atacaba a su madre. Usó sus poderes para correr a casa para salvarla, pero antes de que lo hiciera, un Shinigami se interpuso en su camino, lo detuvo y lo noqueó, después de diciendo que no estaba autorizado para cazar aquí, que matar Oyous era algo reservado solo para Shinigami, excepto que cuando volvió en sí, descubrió que su madre había sido asesinada, y no había rastros de Oyou, Shinigami, o incluso cualquier pelea entre los dos. La pelirroja apretaba el puño con rabia y disgusto apenas contenidos por su propia historia. ¿Lo entiendes, no? Al Shinigami en realidad no le importaba salvar a nadie, solo quería proteger su derecho a ser el único al que se le permitía cazar huecos en el área, no, más bien era el único al que se le permitía cazar. Decidir qué huecos deben ser cazados y qué almas pueden ser devoradas si una pelea parece demasiado peligrosa, o simplemente demasiado molesta. Ese privilegio es contra lo que estamos luchando. Los Shinigami no tienen derecho a hacer tal decisión para nosotros, deberíamos ser capaces de defendernos como queramos. Y si necesitamos traerles la guerra para hacerlo bien, entonces sí, voy a luchar del lado de Ginjo por ello. Ryuka parecía lista para arremeter contra algo, cualquier cosa, después de su diatriba, pero antes de que pudiera hacerlo, Orihime la abrazó llorando, sollozando por lo triste que era su historia. Chad, sin embargo, se limitó a asentir, aparentemente satisfecho por haber recibido la explicación. Ichigo tenía que admitir que era una motivación tan buena como cualquier otra para tener rencor con un Shinigami, pero aún así, Ichigo sabía que, por mucho que pudiera ver cómo eso motivaría a Ryuka, no era lo que realmente motivaba. Ginjo había luchado contra el hombre, después de todo, y había visto el odio en sus ojos y su desdén por las consecuencias que traerían sus acciones. Dio un paso adelante, colocando una mano en el hombro de Orihime para que soltara a la pelirroja, luego miró a Ryuka directamente a los ojos y le dijo, en el tono más serio que pudo reunir: no lo negaré. Lo que le pasó fue una injusticia, y entiendo que quiera arreglar un mal, pero no es por eso por lo que Injo está luchando. Pudo haber sido justo cuando empezó, pero a estas alturas lo único que le importa es vengarse, y ni un poco sobre cuántos saldrán lastimados en su búsqueda por conseguirlo. Esa es la verdad, y estoy seguro de que tú también lo sabes. Luego, les hizo un gesto a sus amigos para que se fueran, y todos lo hicieron, dejando a los Fullbringers solos con sus pensamientos, mientras que el propio Ichigo no pudo evitar pensar en la historia de Ryuka al salir. En el mal o no, saber que el odio de Ginjo no nació de la nada lo dejó inquieto. Quizás fue por estar todavía pensando en la historia que, cuando al día siguiente Yoruichi los dividió en 3 equipos, con Urahara permaneciendo en la tienda para vigilar a los Fullbringers y la capitana Gato esperando en reserva, Ichigo pidió se asoció con Ishida. Estaban en camino a su objetivo, la chica de cabello verde que los archivos de Rukia habían identificado como Masiro Kuna, cuando Ichigo finalmente decidió abordar el tema, al menos para sacarlo de su mente antes de la pelea. Nunca te pregunté por qué te desagrada tanto Shinigami, ¿verdad? Si Ishida estaba sorprendido, no lo demostró. Su respuesta, por lo menos, fue entregada en su tono pragmático habitual, revelando muy poco de lo que estaba sintiendo, aunque Ichigo sintió que las emociones de Kinki se habían vuelto un poco más cautelosas y más difíciles de leer al escuchar su pregunta. No es sorprendente. Después de todo, no hice ningún misterio en cuanto a mis razones. Sí, pero tengo la sensación de que hay más de lo que sé. Me dijiste que los Shinigami consideran que lo que hace Kinki es inútil y peligroso, y que estás tratando de demostrar que están equivocados. Cuando le pedí a Rukia una explicación, ella dijo que los restos de los Oyous que Kinki mata se dejan aquí en lugar de ir a la Sociedad de Almas, y eso facilita la invasión de los Oyous poderosos. ¿Eso es correcto, sí? Ishida se quedó en silencio por un momento, luego comentó, sonando divertido. Cuando haces una pregunta como esa, parece que dudas de las palabras de Kuchiki al respecto. Ichigo frunció el ceño ante el inusual intento de Ishida de ser cauteloso sobre el tema. Aunque podía entender que quisiera bromear un poco con Ichigo sobre el asunto, todavía necesitaba una respuesta. Trató de encontrar una manera de reiterar su pregunta sin sonar demasiado insistente o grosero, pero antes de que pudiera, Ishida se encargó de continuar la conversación. En cualquier caso, ella no te mintió, eso es correcto. ¿Por qué querías saberlo? Porque, si lo que ella dice es verdad, y los Kinki están de acuerdo en que lo es, entonces ¿por qué Kinki seguiría con sus cacerías? No eres tan estúpido, ¿sabes por qué?
Ichigo soltó un resoplido molesto por eso, pero se abstuvo de gritarle a Ishida, principalmente porque tenía razón. ¿Quieres el derecho a defenderte? Sí. Y no me digas que no entiendes eso. La primera vez que hablamos sobre este tema, me dijiste que querías aprender a usar los poderes de un Shinigami para ayudar a proteger a quienes nos importan. Eso es todo lo que nosotros, Kinki, también queremos. Y entiendo eso, pero no se trata solo de defensa propia, ¿verdad? Después de todo, tú mismo vas de cacería, buscando a los Oyous. Eso es diferente a simplemente querer saber cómo defenderte si es necesario. Surge, ¿no es así? Así es. ¿Tienes razón, Kurosaki? Más o menos. He estado pensando, y la única forma en que lo que haces tiene sentido es si piensas que lo que hacen los Shinigami no es suficiente. Ishida asintió ante las palabras de Ichigo, su expresión se endureció incluso cuando su sentimiento se volvió aún más cauteloso, y había acero en su voz cuando respondió. Eso es porque no lo es. Ichigo asintió, más para sí mismo que para Ishida, pero el Kinki estaba bastante sorprendido, probablemente porque pensó que Ichigo estaba de acuerdo con él, lo que nunca había hecho antes de hoy. Pero eso no era lo que Ichigo estaba asintiendo, en cierto sentido, no quería revelarlo, pero en otro, la discusión no iría a ninguna parte si no lo hacía. Así que tenía razón, esto no se trata solo de un propósito o causa mayor. Para ti, esto es personal. Alguien que te importaba murió porque un Shinigami falló, y es por eso que estás tan motivado para demostrar que Shinigami está equivocado. Ishida no dijo nada durante mucho tiempo, pero esta vez, Ichigo se contentó con esperar. Había dejado claro su punto, y sabía que dolería y el arquero querría contrarrestarlo. Lo cual, efectivamente, hizo, aunque no de la manera que Ichigo esperaba. ¿Qué trajo todo este examen de conciencia? Hablé con los Fullbringers, y conociendo las razones de su ira, pude ver que tu desprecio no era tan diferente. Quería estar seguro. Y ahora que lo eres, ¿qué sucede? ¿Te preocupa que los traicione a todos, ya que nuestros motivos son los mismos? ¿Es por eso que pediste ser mi pareja, para estar atento cuando cambie el abrigo? Por supuesto que no, no nos vas a traicionar. ¿En serio? ¿Qué te hace estar tan seguro? Es posible que Ichigo no haya pasado tanto tiempo con Ishida como varios de los otros, pero aún así ha visto mucho, y ha escuchado más de Orihime y Rukia. Ishida podría no ser una persona cálida, pero era honorable y, lo más importante, se veía a sí mismo como tal. No era difícil saberlo. Se enorgullecía de ello y brillaba en cada uno de sus gestos y palabras, incluso cuando enmascaraba la emoción en sí, que no era algo que siempre recordara hacer. La risa sacó a Ichigo de sus pensamientos, y miró a su alrededor por un momento antes de hacer la conexión de que era de Ishida. Fue entonces cuando se dio cuenta de que nunca antes había oído reír al otro adolescente. Era un sonido agradable, aunque viniendo del Kinki normalmente compuesto, se sentía un poco extraño, pero también era bastante genuino. Sus sentidos lo confirmaron fácilmente, pero incluso sin él, podría haber dicho que no estaba fingiendo, Ishida realmente estaba divertido. Eventualmente, se compuso lo suficiente como para comentar, diversión clara en su voz. Eres realmente sorprendentemente ingenuo, ¿sabes? Pero en cierto sentido, esa franqueza es refrescante. Puedo ver lo que inmueve en ti. Ichigo frunció el ceño ante eso. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que podrías haber usado una serie de razones lógicas para justificar tu creencia de que no te traicionaré, como el hecho de que tuve muchas oportunidades antes y no lo hice, o que Rukia y Rukia me prometieron varias recompensas. Su capitán, o que los Fullbringers son tan enemigos de los Kinki como lo son los Shinigami, o que en última instancia estamos luchando contra Oyous aquí para que el enemigo común tenga prioridad. ¿Crees en mi personalidad? No estoy acostumbrado a estar cerca de personas que piensan así, eso es todo. No había mucho que Ichigo pudiera responder a eso, así que se limitó a encogerse de hombros y decir, bueno, así es como me siento. Eres un tipo de persona honorable, siento que si no estuvieras de acuerdo con nosotros y quisieras pelear con nosotros, simplemente nos dirías directamente y te irías, no nos apuñalarías por la espalda a mitad de camino. Batalla. Ishida negó con la cabeza ante eso, en lo que Ichigo no estaba seguro de si era condescendiente o simplemente divertido. Eso podría ser cierto, pero depender tanto de la intuición es. El Kinki se apagó, enfocándose repentinamente, e Ichigo también lo hizo. Su objetivo estaba dentro de su rango de detección, y no era bueno que finalmente pudiera igualar el rango de Ishida en ese campo en particular. Así que era hora de concentrarse en ella, en lugar de en el otro.
Ishida obviamente pensó lo mismo, ya que volvió a su tono más habitual cuando habló a continuación. Quería repasar las cosas que te entregué una vez más antes de la pelea, pero nuestra conversación me distrajo. ¿Estás listo? Ya lo hiciste una vez antes de que nos fuéramos, y si olvido algo, simplemente improvisaré. No me has fallado hasta ahora. Espero que tengas razón en eso. No te preocupes por eso. Vámonos. Con eso, Ichigo sacó a Sode no Shirayuki, pero sin soltarlo aún, y aterrizó en el suelo justo enfrente de su objetivo, mientras que Ishida aceleró su trineo de energía para dejar de flotar justo detrás de ella. Los ojos de la chica se movieron de uno a otro de los dos, y tanto su expresión como sus emociones dejaban claro que no estaba sorprendida en absoluto. Yoruichi tenía razón, habían estado esperando esto. Pareció considerar algo por un momento, antes de enfocarse en Ichigo mientras decía, su tono sorprendentemente neutral. Entonces, supongo que te aburriste de seguirnos, ¿eh? Debo decir que el capitán no esperaba que tuvieras a Toa al Kinki local, pero supongo que, en retrospectiva, tiene sentido que así fuera como nos encontraste. Ichigo dejó escapar un largo suspiro antes de responder, tratando de terminar esto sin violencia aunque sabía que no funcionaría. ¿Alguna posibilidad de que te rindas a nosotros y nos digas dónde se esconde tu jefe? Podría ahorrarnos muchos problemas. La mujer de cabello verde negó con la cabeza y luego respondió, en tono burlón. No, creo que te haré trabajar por eso, si te da lo mismo. Y además, si quieres pelear, tendrás que atraparme primero, ¿no es así? Y con eso, se fue, saltando en el aire y comenzando a correr incluso mientras le susurraba algo a algo, probablemente un comunicador de algún tipo, como Yoruichi les había dado a todos también. Aún así, Ichigo se dio cuenta de que su oponente en realidad no era tan rápido. Podía seguir su ritmo sin cansarse, como tendría que hacerlo con Rukia, lo que significaba que Ishida la estaba alcanzando muy rápidamente. Ella pareció darse cuenta de eso, pero no pareció preocuparle nada cuando dijo, ¿sabes? La tercera división es algo así como el equivalente de las fuerzas policiales aquí en tu reino mortal. La lucha urbana es nuestra especialidad, y las persecuciones en especial son una de las cosas en las que somos mejores en todo el Gote y 13. Saber su entorno es la clave allí. Y luego, sin previo aviso, abandonó su Higai, dejándolo en el camino de Ishida incluso cuando se zambullía. Los reflejos de Ishida estaban a la par con su velocidad y se las arregló para evitar estrellarse contra lo que ahora parecía un cadáver que caía, pero al hacerlo, tuvo que reducir la velocidad y realinearse, y mientras lo hacía, Kuna se había precipitado. Una azotea, moviéndose dentro de un edificio solo para escapar un momento después por un costado, continuando su escape mientras literalmente atraviesa edificios, aprovechando el hecho de que podía atravesarlos a voluntad. Ichigo salió disparado tras ella, y pronto estuvo de nuevo detrás de ella, pero mientras él era más rápido, ella parecía tener mejores reflejos y ser capaz de girar en un centavo, usándolo para mantener su ventaja, o más bien, se dio cuenta en un momento. Sabía cuándo tendría que girar antes de tiempo. Este era un camino que había estudiado de antemano, específicamente para poder llevar a cualquier perseguidor a tal persecución. Ishida se mantenía alto en el aire, su mayor velocidad le permitía compensar la necesidad de detenerse y reorientarse cada vez que el visor ingresaba a un edificio y cambiaba de dirección dentro de él, lo que lo obligaba a verificar para encontrarla en cualquier momento. Para hacerle la vida más fácil, Ichigo encendió su alma para que fuera lo más poderosa y llamativa posible, lo que hizo que la mujer que perseguía dejara escapar un silbido impresionado. Vaya, enviaron a un oficial sentado detrás del pobrecito de mí. Hombre, me siento honrado, de verdad. No deberías haberlo hecho. Ichigo ignoró la púa, ciertamente no estaba dispuesto a explicar su complicada situación a una chica con la que iba a pelear en unos momentos, y en su lugar simplemente gritó, en un tono tan serio como pudo. ¿Eso significa te vas a rendir ahora? No es una posibilidad, además, ya casi llegamos. Ichigo miró hacia adelante y vio que lo habían conducido a un gran parque. Y de hecho, descubrió que los demás también estaban llegando allí, después de haber seguido a los dos que identificó como Gabrielle Bernis y Jerome Gibat, y cuando aterrizaron, vio que Achigen Usoda y Yukio ya estaban allí, claramente esperándolos y preparándose. La trampa, si la gran cantidad de glifos resplandecientes esparcidos por toda la hierba fuera algo por lo que pasar. Cuando aterrizó, Masahiro Kuna señaló a Ichigo y gritó, la urgencia entrando en su voz por primera vez. Achigen, este es un oficial sentado. El hombre del bigote rosa asintió ante eso, y comenzó a cantar algo mientras movía las manos. Eso hizo que los ojos de Rukia se abrieran de par en par, y gritó, sonando alarmada.
Cuidado, ese es un hechizo dimensional que está a punto de lanzar. Nos van a separar. El gordo se giró hacia ella y sonrió mientras decía, ah, del 13º, eres tú. Yo también lo era, antes de retirarme a enseñar. Y sin Zanpakuto todavía, por lo que veo. Creo que te llevaré yo mismo, entonces. Y luego, incluso cuando Rukia comenzó a gesticular, el hombre terminó lo que sea que estaba haciendo, y de repente, pareció como si una grieta se extendiera por el cielo. Ichigo tomó una posición de guardia, listo para enfrentarse a cualquier hueco que saliera de él, pero en cambio fue golpeado por una repentina sensación de vértigo y dolor de cabeza que lo dejó de rodillas. Le tomó un momento volver a ponerse de pie, pero se apresuró a hacerlo cuando escuchó el sonido de pasos acercándose. Se giró en la dirección del sonido, y de uno de los bosques que rodeaban el área salió un hombre vestido con un pantalón largo negro y un cinturón blanco, una camisa naranja con una corbata negra, y con un rostro muy reconocible con una barbilla afilada, prominente. Dientes, pequeños ojos marrones y cabellos rubios arreglados en una melena muy pasada de moda, más corta que en las fotos, pero con un corte similar. De alguna manera, a pesar de los elementos discordantes del mismo, todo el conjunto y la apariencia encajaban bien con el hombre, y en cualquier caso, ese no era un rostro que nadie dejaría de reconocer después de haberlo visto una vez, aunque solo fuera en una fotografía. Ichigo ofreció su mejor sonrisa segura de sí mismo para ocultar el nerviosismo interior, porque el hombre frente a él no era otro que el que le habían dicho en términos inequívocos que no peleara. El ex capitán de Gotei 13, y ahora Visoret, Hirako Shinji.